Bienvenidos al espacio cultural del Centro de Turismo Rural El Molino del Osacio. Lo que vamos a ver a continuación es una fábrica de harinas que comenzó su andadura a finales del siglo XIX y que, a pesar de haber sufrido diversas modificaciones a lo largo de su historia, siempre mantuvo su esencia, constituyendo un ejemplo único entre molinería tradicional y las grandes fábricas actuales. Este proceso se realiza en los molinos, que en función del producto que muelan reciben diversos nombres. Otro de los elementos que nos permite catalogar a los molinos es el tipo de fuente de energía utilizada para mover su maquinaria. Atendiendo a este criterio y de forma muy general, podemos distinguir entre molinos de sangre, molinos de agua, molinos de viento y posteriormente molinos de motor. Molinos de sangre son aquellos movidos por el esfuerzo humano o animal. Molinos de agua, los que aprovechan la fuerza hidráulica. Y molinos de viento, los que utilizan la fuerza eólica. Dentro de estas categorías existen diversas tipologías en función del modo de aprovechamiento de la energía. La elección de un sistema u otro depende de innumerables factores: entorno, evolución tecnológica, materias primas, posibilidades económicas. Con la revolución industrial aparecieron nuevas fuentes de energía que dieron lugar a los molinos de máquina de vapor, de motor de explosión, de gas o gasolina, de combustión interna como el gasoil y posteriormente molinos eléctricos. Estas nuevas fuentes de energía resultan más rentables y satisfactorias y dependen en menor medida de agentes externos, lo que permite la instalación de industrias molineras en lugares donde anteriormente era imposible su ubicación. El molino del Osacio tuvo a lo largo de su historia diversas fuentes de energía. Inicialmente se cree que se utilizó un motor de petróleo que fue sustituido en 1919 por el motor de gas de explosión que pueden ver en la sala de recepción. Finalmente, con la llegada de la electricidad en el año 1956, se instaló un motor eléctrico que estuvo funcionando hasta el final de la actividad del molino. El molino del Osacio tenía capacidad para moler más de 5.000 kilos de producto diario. En función de esta capacidad, estaba considerado por industria como una fábrica de harinas, aunque por su sistema de molturación, de baja molienda, y por su sistema de comercialización, autoabastecimiento y cobro en maquila, se inscribe dentro del ámbito de la molinería tradicional. Un molino maquilero es aquel que cobra su servicio en especie, es decir, en grano. Para calcular la cantidad de grano que correspondía como pago, se utilizaba una medida de capacidad llamada maquila, que no era otra cosa que una caja de madera con medidas preestablecidas. De ahí el nombre del molino maquilero. Uno de los elementos más representativos del molino del Osacio es sin duda el motor de gas que movió el molino desde 1919 hasta 1956. Su maquinaria completa estaba compuesta por el gasógeno, la columna de coke y el motor propiamente dicho. En el gasógeno se obtenía el gas mediante la combustión del carbón de brezo. En la columna de coke se depuraba el gas para que éste pasase sin residuos al motor, donde se producía la explosión del gas previamente comprimido, generando la inercia necesaria para poder mover toda la maquinaria. La fuerza motriz producida en el motor se transmitía al resto de la fábrica mediante poleas conectadas con correas y sistemas de engranajes. El gran volante de inercia del motor permitía que el movimiento fuese continuo. Este motor fue sustituido posteriormente por un motor eléctrico, que a pesar de tener mayor potencia, nunca llegó a dar los resultados esperados, debido a la inestabilidad en el suministro eléctrico.
El molino de Losacio presenta dos circuitos distintos de molienda, uno más complejo para el trigo y otro, mucho más sencillo, para diversos cereales destinados al consumo animal. Para poder entender ambos circuitos, trigo y pienso, antes hay que conocer el sistema de transporte de productos dentro de un molino. Existen tres sistemas, que se corresponden con tres funciones bien definidas: subir productos verticalmente, bajar productos y transportar productos en horizontal. Todos los molinos o fábricas de harinas se desarrollan en altura para poder aprovechar la fuerza de gravedad y minimizar el esfuerzo físico de cargar manualmente los productos para introducirlos en las diversas máquinas. Esta bajada de productos se realiza a través de comunicadores. El comunicador es una estructura hueca que mediante cierta inclinación permite que el producto resbale a modo de tobogán. Es evidente que para bajar un producto desde una mayor altura, primero debe subir. Para desarrollar esta función se utilizan los elevadores de cangilones. El elevador de cangilones consta de dos poleas comunicadas por una cinta ancha a la que iban anclados unos cuencos que giraban continuamente. El cuenco se llenaba de producto y al llegar a la polea superior y girar con ella, arrojaba el producto al interior de los comunicadores. Para transportar productos de forma horizontal se recurre a los sinfines, rosca en espiral que gracias a un movimiento continuo empuja el producto. Como ya hemos dicho anteriormente, en el molino de Losacio hay dos circuitos perfectamente diferenciados, el circuito del pienso y el circuito del trigo. El circuito del pienso comienza con la descarga del cereal destinado para el consumo animal en su muelle correspondiente. Una vez descargado, se arroja a través de la malla metálica de la piquera, donde quedaban retenidos los desechos o desperdicios. El cereal, ya limpio, pasaba a un depósito desde el que entraba en las piedras de moler, para ser triturado e introducido en sacos. Del trigo se obtienen distintos productos de diversa calidad y uso. El producto principal es la harina, pero además en esta fábrica se obtenían salvado y tercerilla. Ambos productos estaban destinados al consumo animal. El hecho de que hubiese productos destinados al consumo humano, así como la diversificación de productos, exigía un proceso muy complejo que constaba de 4 partes. Vamos a detenernos un poco más en estas fases y en las máquinas utilizadas en cada una de ellas. En la limpieza, tras ser arrojado por la piquera, el grano de trigo entraba en la tarara, donde se eliminaban pajas, hierbas de poco peso y piedras de tamaño medio. De esta máquina pasaba a la deschinadora, donde se separaba la arena y terrilla gracias al movimiento de vaivén y la diferencia de densidad entre grano y tierra. Antes de entrar en esta máquina, un imán retenía los residuos metálicos que pudiesen venir con el grano. Posteriormente, el trigo se introducía en el triarbejón, donde se producía la separación de otras semillas que no fuesen trigo, como la cebada y el centeno. En la preparación, para empezar con este proceso, el trigo pasa a una rociadora automática. Esta máquina se encarga de humedecer el grano para hacerlo más flexible. Después entra la despuntadora, donde se separa el germen del trigo del resto del grano para evitar que las harinas fermenten. Una vez finalizada la limpieza y preparación del trigo, se procede a su molturación. En la molienda, el grano, tras pasar por las tolvas, especie de embudo de gran tamaño por el que cae el grano al interior de las piedras, cae entre el par de piedras de moler. La piedra inferior se llama solera y se mantiene siempre fija. La superior volandera y es móvil. La trituración del grano se produce con la fricción de ambas piedras, cuya separación se ajusta con un mecanismo denominado alivio. La selección de productos y subproductos se realiza en los ternedores, que separan los distintos productos del grano de trigo gracias a la fuerza centrífuga y al uso de telas de distinta densidad de trama a modo de colador. El producto, que por su grosor no podía pasar, continuaba circuitos diversos en función del cernedor del que se procediese, sufriendo la acción de diversas máquinas, como el sasor o el disgregador, hasta conseguir la finura deseada. El salvado o cáscara del grano de trigo no tenía la finura suficiente para salir por la tela de los ternedores, por lo que tras pasar por la cepilladora de salvado, se ensacaba. En este proceso, se realizaba una tercera de selección de producto denominado tercerilla. Este producto estaba destinado al consumo animal por su baja calidad, pues procedía de la mezcla de los desechos de la harina y el salvado. Uno de los trabajos de mantenimiento más importantes del molino era el picado de las piedras.
Las piedras de moler, sometidas a una fricción constante, sufrían un gran desgaste y perdían el dibujo de las estrías, imprescindibles para la trituración del grano. Para recuperarlas, el molinero debía, en primer lugar, desmontar las piezas que cubren las piedras y elevar la piedra volandera o superior para acceder a las caras internas de las piedras, con ayuda del pescante o burra, y posteriormente tallarlas nuevamente como un escultor utilizando diversas herramientas, como picas, picoletas, macetas, azuelas, gubias. El trabajo de molinero, además de duro, era peligroso. Frecuentemente los sistemas de engranaje fallaban o se soltaban las correas de transmisión. Además, el polvillo que se generaba con la molturación de los cereales era muy peligroso, porque atacaba el sistema respiratorio y era altamente inflamable, con lo que el riesgo de incendio en la instalación era muy alto. Para minimizar estos problemas, en los años 50 se instaló un filtro de aire, que mediante aspiración recogía este polvo mejorando la calidad de vida, de trabajo y el rendimiento de la fábrica. El molino de los Osacio constituía un punto de encuentro y de intercambio entre los habitantes de diversos pueblos de la comarca, que se reunían en él, constituyendo uno de los focos neurálgicos de la comunidad. Con la modernización y evolución de las grandes industrias harineras, comenzó el declive de las pequeñas fábricas de gestión tradicional y familiar. Dado de baja en la industria en 1971, el edificio comenzó a sufrir un deterioro notable. Ante la evidencia de su total destrucción, los herederos consideraron necesaria la intervención con la intención de recuperarlo y frenar la destrucción, pero también la de potenciarlo y no dejarlo como un bien obsoleto, sino como parte de un medio de vida que garantice su conservación. La salida más factible para este fin era la creación de un centro de turismo rural vinculado a este molino. El molino del Osacio constituye un reflejo de vitalidad económica propia de estas zonas rurales en el pasado. Es un testimonio vivo de un oficio tradicional que por desgracia se ha perdido, de ahí la importancia de fomentar un legado tan valioso. Esperamos que disfruten de su estancia en esta joya de nuestra arqueología industrial. Gracias.